Vamos a comenzar a pensar en torno de esta pregunta, ¿qué es la literatura? Al inicio del año ustedes me habían dicho que era leer cuentos, que era leer novelas, que era escribir poemas. Esa es una idea inicial. Vamos a tratar de relacionar este concepto, este tema que es literatura, con los dos temas que ya hemos venido estudiando, lenguaje y lengua. Habíamos visto que el lenguaje es una capacidad que tienen los seres humanos que nos permite comunicarnos, interactuar y que en ese lenguajear, en ese hablar, en ese escuchar, fueron creando las lenguas o idiomas. Las lenguas que eran los sistemas de signos que no se podían usar de cualquier manera, sino que también tenían reglas de uso. Vimos que las primeras sociedades crearon lenguas orales, ¿sí? Y que en algún momento los seres humanos necesitaron comenzar a registrar qué tenían, qué hacían, y así surgió la lengua escrita. Nosotros podríamos decir entonces que la lengua oral se relaciona con las actividades del lenguaje de hablar y escuchar, y que la lengua escrita se relaciona con las actividades del lenguaje de leer y escribir. La idea que ustedes me dieron a principio de año acerca de la literatura surgía que la literatura tenía que ver con leer lo que otros escribían o también con escribir algo literario. Por eso yo les propongo que vayamos a ver qué creían los escritores que era la literatura. ¿Por qué vamos a comenzar a trabajar con los escritores? Porque son los que asocian este término a la actividad del lenguaje de escribir. Y miren lo que dice George Bernard Shaw, que fue un dramaturgo, crítico y escritor irlandés muy importante, recibió el Premio Nobel de Literatura y además fue el primer escritor del que adaptaron una obra para el cine. Shaw dice que la literatura es como una máquina que traga, que absorbe cosas de la vida, los placeres, es decir, las cosas que nos hacen bien, y también los hechos, los acontecimientos. Compara a los escritores con vampiros, ¿sí? Recuerden que un vampiro es alguien que se nutre, se alimenta y vive gracias a otra cosa. Entonces, la literatura sería como un dispositivo que fagocita y transforma todo lo que vivimos, ¿sí?, a través de la escritura de textos. Vamos a ver ahora qué nos dice Kafka. Kafka fue un escritor checo que no escribió en su propio idioma, sino que utilizó otra lengua o idioma que fue el alemán. La aparición de Kafka en el mundo de la literatura significó un gran cambio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las historias, los relatos, los cuentos, las novelas eran realistas. ¿Qué queremos decir con esto? Eran historias en las que se presentaban mundos, situaciones, personajes muy parecidos a los que las personas encontramos en nuestra vida cotidiana. Por eso el movimiento se llamaba realismo. ¿Qué hace Kafka? Empieza a cultivar otro tipo de géneros e introduce los relatos fantásticos. ¿Qué son los relatos fantásticos? Son relatos en los que en un mundo cotidiano de pronto sucede un hecho sobrenatural, ¿sí? Algo que no se puede explicar. Algunos de esos relatos fantásticos tienen una explicación racional, como por ejemplo el cuento El almohadón de plumas, que releyeron con la profe de teatro, en donde la muerte de la joven está causada por un parásito, que es algo que existe, es una explicación racional, o puede ser un relato con una explicación irracional, sobrenatural, es decir, algo que no ocurre. Por ejemplo, en el texto que trabajamos en tercer año, La Muerta, en donde los
muertos resucitaban en el cementerio a la medianoche para escribir sobre las lápidas de las tumbas cómo verdaderamente habían sido y no como sus familiares los recordaban. Bueno, Kafka nos dice que la literatura es una expedición a la verdad, o sea, él cree, ¿sí?, que en el acto de escribir y en el acto de leer literatura, uno siempre está tratando de buscar la verdad. La vincula entonces con un tipo de conocimiento, vincula al arte con una forma de conocer. Los estudios sobre la literatura fueron cambiando y evolucionando a través del tiempo, como toda la ciencia. Los primeros estudiosos, ¿qué hacían? Elegían un autor, miraban, leían sus obras, veían cuál era el estilo de ese autor, analizaban cómo retomaba ese autor las cosas que pasaban en su vida cotidiana o en la sociedad, la postura ideológica del autor. Fueron los formalistas rusos los primeros que empezaron a estudiar los textos en sí. Dejando de lado quién los había escrito, se empezaron a concentrar en qué era esto de escribir literatura, qué era la literatura, cómo era escribir literatura. Nosotros vamos a ver acá en esta imagen algo que ya conocemos. Cuando digo los formalistas rusos, nombro a una persona que ya han estudiado, que es Jacobson, que él, ya les había dicho yo en el primer eje de este año, había intentado saber qué era la poesía o la poética. Entonces, para poder entender qué era, él recurrió al proceso de comunicación, que están aquí. Emisor, receptor, referente o contexto, código, canal y mensaje son los elementos del proceso de comunicación. Y como ustedes ya vieron en la clase 3, para cada uno de esos elementos, él había designado una función. Es decir, si el mensaje que yo decía estaba centrado en el emisor, la función era emotiva o expresiva. Por ejemplo, qué frío que tengo. Está centrado en lo que siento yo, que soy la emisora del mensaje. Si el mensaje está centrado en el receptor, la función era apelativa o conativa. Por ejemplo, si yo digo, chicos, por favor, presten atención a los vídeos. Allí, con este mensaje, yo estoy hablándole a ustedes que me están escuchando. Es una función apelativa o conativa. Si está centrada en el referente o contexto, la función es referencial o informativa. Por ejemplo, en esta diapositiva dice, los estudiosos también han intentado pensar qué es la literatura desde distintos enfoques. Allí yo estoy hablando de lo que hacen los estudiosos de la literatura. Estoy centrada en el referente, es una frase con función referencial o informativa. Los mensajes que están centrados en el código tienen función metalingüística. Por ejemplo, si yo les dijese, ¿qué quiere decir, chicos, congruente? Y ustedes me tienen que explicar el significado de esa palabra. El mensaje, ¿qué quiere decir, chicos, congruente? Es un mensaje con función metalingüística. Hay otros mensajes que están destinados a mantener el contacto, la comunicación o a iniciar o a cortar la comunicación. Por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien y le digo, bueno, chao, mañana nos vemos, ¿sí? Ese mensaje, chao, mañana nos vemos, tiene función fática. ¿Por qué? Porque yo estoy cortando esta situación de comunicación y estoy pautando la situación de comunicación de mañana. Y finalmente está lo que nos importa, que son los mensajes que están centrados en el mensaje mismo, ¿sí? Y eso es lo que Jacobson y el Círculo de Praga definen como función poética. Y ellos dicen, la literatura, ¿sí?, comprende, abarca todos aquellos textos que tienen función poética, es decir, que son bellos, aquellos textos en los que el poeta trabaja sobre el mensaje produciendo un mensaje complejo, extraño, que llama la atención, que hace que me detenga a escuchar a ver qué dice y que quiera interpretarlo, ¿sí? Por ejemplo, el fragmento del poema, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente,
pues no hay mayor dolor que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadilla que la vida consciente. Yo tengo que pensar en ese fragmento, ¿sí? Del poema Lo Fatal, de Rubén Darío, para ver que en realidad me está queriendo decir que es muy difícil vivir porque uno sufre mucho. Y miren la forma en que lo expresa. La pregunta ¿qué es la literatura? Es un problema científico. Y como problema científico, chicos y chicas, no está respondido, sino que es una pregunta que sirve para seguir estudiando y generando respuestas que pueden ser diferentes unas de otras. Entonces, pienso que quizás lo más factible de hacer sea poder relacionar a la literatura con las actividades del lenguaje. Recuerden que las actividades del lenguaje eran hablar, escuchar, leer y escribir. Las primeras sociedades, las sociedades primitivas, como ustedes estudiaron en los primeros años, creaban relatos orales o poemas, ya sea para enseñar a los jóvenes cómo comportarse o para contar las hazañas de sus héroes, en cierto modo como un modo de registro de la historia, ¿sí? La poesía épica, por ejemplo. Esos relatos formaban parte de la tradición oral, se creaban y se transmitían mediante el boca en boca, es decir, que en esa etapa todo lo que era la creación narrativa y poética estaba vinculada con hablar y escuchar. Posteriormente, cuando las sociedades fueron evolucionando, se fueron creando espacios de enseñanza, entonces esos relatos, esos poemas, perdieron esa función inicial de enseñar o de registrar la historia y se comenzaron a desarrollar textos centrados en la necesidad de contar, de crear mundos, de inventar realidades, relatos y poemas que expresaban la creatividad de quien los escribía. Y en esa etapa es cuando la literatura comienza a vincularse con las actividades de leer y escribir. Cuando nosotros pensamos en la literatura como asociada a leer o escribir literatura, aparecen que el emisor es el autor, alguien que escribe un texto literario, que los receptores somos nosotros, el público, quienes leen ese texto literario, que el mensaje es la obra literaria y que ese mensaje tiene una función poética. Cuando digo esto, quiero decir que leer literatura no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la función poética consiste en crear un mensaje oculto que me exija leer una y otra vez para poder comprender. La literatura, podríamos decirlo de manera un poco sencilla, es como un juego entre el que escribe y el que lee, un juego en el que se intenta comprender qué me quisieron decir. Para poder escribir o para poder leer, los autores y el público prestan atención al género textual, es decir, podríamos pensarlo con palabras más sencillas, en el tipo de texto que yo estoy leyendo. ¿Sí? Si es un poema, si es una canción, si es un cuento, si es una historieta, si es una novela, si es una leyenda, si es una fábula, si es una parábola, si es un mito, si es una obra de teatro. Todos esos que he mencionado son géneros textuales literarios y se pueden agrupar en tres. Algunos pertenecen al género lírico, otros al género narrativo y otros al género dramático. Fíjense en esta placa bien a qué corresponde cada uno, son todos formatos o géneros que ustedes han estudiado a lo largo de estos 5 años. ¿Por qué son importantes los géneros? Porque yo me ubico en un género para escribir. Yo escribo un cuento maravilloso o yo escribo un poema o yo escribo una leyenda. Pero también son importantes para entender y para interpretar. Si yo leo un cuento fantástico, automáticamente me doy cuenta que esas cosas no pueden ocurrir en la realidad, que es un relato fantástico. ¿Se entiende?
La literatura es fundamentalmente leer. Cuando comenzamos con esta presentación, partimos del problema que es la literatura y vimos cómo se había iniciado el estudio de la literatura. Yo quiero contarles en qué estamos ahora. Ahora estamos considerando que para la literatura es tan importante escribir como leer. Es tan importante que este señor, Wolfgang Iser, que es un investigador, dice lo siguiente: solo mediante la acción constitutiva de una conciencia que lo recibe, el texto llega a ser realidad. O sea, en otras palabras, que si no hay una mente que lea, el texto no existe. Dice, de manera que la obra artística es el proceso de constituirse el texto en la conciencia del lector. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un autor puede escribir un texto, allí queda, pero solo el texto es literario, solo se activa, solo cobra vida cuando alguien lo lee. Nos está queriendo decir Iser que para la literatura hay dos cosas fundamentales: el que escribe y el que lee, y que solo se completa, ¿sí?, el fenómeno literario cuando hay alguien que lee una obra literaria.